Ahí está grabando. Excelente. Muy buenos días. Bienvenidos a la defensa de la tesis doctoral del licenciado Martín Chalela. Yo soy Mariano Domínguez y seré el moderador hoy día por ser miembro del Consejo de Posgrado de FAMAF, miembro suplente. Hoy la tesis del licenciado Martín Chalela ha sido dirigida por el doctor Diego García Lambas, del Observatorio Astronómico Córdoba. Está presente los miembros del tribunal. El tribunal especial está compuesto, miembros externos, la doctora Patricia Ticera, de la Universidad Andrés Bello de Chile, la doctora María Eugenia Díaz, del Observatorio Astronómico Córdoba, y el doctor Emanuel Gallo, de la FAMAF. Por favor, les voy a recordar a los participantes desactivar sus micrófonos, activarlos sobre el final si desean intervenir. El uso de la palabra será administrado por quien les habla. Pueden solicitarlo por el canal de chat. Lo que vamos a hacer es iniciar con la exposición. Luego tendrán la palabra los miembros del tribunal, que podrán realizar preguntas y emitir sus consideraciones. Y posteriormente, cualquiera de los presentes podrá realizar sus aportes y preguntas. Ahora, bueno, Martín comenzará con su presentación, que está titulada Análisis de grupos compactos de galaxias mediante lentes gravitacionales débiles. Los dejo con él. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mariano por la presentación. Buen día a todos. Gracias por estar ahí tan temprano. Bueno, ahora les voy a comentar el trabajo que estuvimos haciendo durante el doctorado, bajo la dirección del doctor Diego García Lambas y, bueno, acompañado de varios colaboradores, pero principalmente con Elizabeth González. Nosotros, en el trabajo que realizamos, fue un análisis de grupos compactos de galaxias utilizando el fenómeno de lentes gravitacionales débiles como principal herramienta de estudio. Entonces, para comenzar, les voy a comentar, voy a hacer una introducción teórica definiendo los sistemas de estudio, que son los grupos compactos. Estos sistemas están caracterizados en general por contar de 4 a 6 galaxias en una configuración compacta en el cielo. Por compacta acá nos referimos a que la distancia típica entre las galaxias miembros es de alrededor de un diámetro galáctico. Esto, como vemos en las imágenes de ejemplo, da lugar a mucha interacción entre las galaxias miembros, lo que, bueno, resulta de gran interés para estudiar la evolución de las galaxias bueno, en entornos densos. El primero que propuso un criterio cuantitativo para tratar de identificar estos sistemas fue Higgs en el año 1982, quien propuso 3 criterios en particular. El primero, un criterio de riqueza, el cual establece que estos sistemas tienen que tener al menos 4 galaxias en un rango de magnitudes, en un rango de 3 magnitudes de la galaxia más brillante. Luego, un criterio de aislamiento, en el cual se buscaba todas las galaxias alrededor del grupo, dentro del mismo rango de magnitudes, de este rango de 3 magnitudes, y se pedía el criterio de que la galaxia más cercana se encuentre más lejos que 3 veces el diámetro, el radio del grupo. Luego un criterio de compacticidad, el cual viene dado por el brillo superficial, es decir, el brillo por unidad de área, el cual él establece que tiene que ser más brillante que 26 magnitudes por segundo de arco cuadrado. Higgs con este criterio logró identificar 100 grupos compactos en aquel momento, los cuales fueron bastante estudiados en la literatura por otros autores, y bueno, dio lugar a muchos debates, porque como vemos en el criterio, en ningún momento introduce información espectroscópica para asegurar 100% que todas las galaxias identificadas son realmente miembros del grupo. Esto es un punto muy interesante que vamos a tratar a lo largo del trabajo y introduce algunos problemas. Bueno, principalmente que hay galaxias que pueden estar en proyección
en, en la línea de la visual y pueden ser falsamente identificadas como miembros del grupo. Bueno, esto da lugar a muchos escenarios que han propuesto diferentes autores para tratar de explicar cuál es la evolución de estos sistemas, pero para ser breve, les comento el escenario más aceptado actualmente, que plantea que estos sistemas están en un continuo proceso de acreción de nuevos miembros, interacción entre los mismos y una eventual fusión. Esto está respaldado por diversas evidencias, pero particularmente eh, se ha encontrado que alrededor del 70% de estos grupos compactos se encuentran embebidos en otras estructuras, lo que sirven como reservorio para nuevos miembros. También se ha encontrado que el gas intragrupo desprendido por las galaxias en su interacción presentan una fuerte emisión en rayos X, lo que da evidencia de que estos sistemas se encuentran realmente ligados gravitacionalmente. Y también se encuentra que tienen velocidades relativas entre sus miembros de alrededor de 200 km por segundo. Estas son velocidades bastante bajas, lo que se espera que resulten, lo que conlleve en una eventual fusión de los miembros en un tiempo bastante rápido, digamos. Lo cual, bueno, es un escenario bastante interesante para estudiar la evolución de tipo morfológico de las galaxias y su evolución debido a esta rapidez con la que se fusionan las galaxias. En la actualidad existen varios catálogos que se han creado a lo largo de los años desde que Hickson propuso su criterio e identificó 100 sistemas. Y en la pantalla vemos alrededor de 15. Eh, me puede faltar alguno, creo que me falta alguna referencia en particular que no actualicé la tabla. Pero vemos que están todos identificados en distintos relevamientos. Eh, Todos estos autores se han apegado bastante al criterio de Hickson, pero también con el tiempo se ha ido modificando este criterio para tratar de solucionar estos problemas que tiene intrínsecamente el criterio de Hickson. En particular, muchos han incorporado criterios en velocidad relativa para asegurarse que todos los miembros sean efectivamente miembros ligados gravitacionalmente en el sistema. Otros se apartan completamente del criterio de Hickson y proponen un algoritmo Friends of Friends, que se denomina, eh, que si bien se aleja del criterio de Hickson, eh, todos los sistemas identificados con este algoritmo tratan de recuperar las características iniciales de los sistemas de Hickson. Bueno, vemos que también la profundidad en términos de redshift es bastante variable en todos ellos y también el número de sistemas identificados. Nosotros en este trabajo eh, vamos a utilizar el catálogo de Maconachi y colaboradores de 2009 debido a que nuestro análisis de lentes gravitacionales requiere eh, la mayor cantidad de sistemas posibles para lograr un buen análisis estadístico. Es por eso que, bueno, en este trabajo no nos queda el único que cumple estos requisitos para lograr una estadística significativa es el catálogo de Maconachi. Bueno, en la literatura hay pocos antecedentes de lentes gravitacionales aplicado a grupos compactos. En particular hay uno que es un trabajo desde el punto de vista teórico, quienes utilizaron los grupos de Hickson como referencia y encontraron que debido a que los sistemas de Hickson se encuentran muy cercanos, con un redshift medio de 0.03, estos sistemas no pueden producir una señal de lente detectable, debido a que la señal de lente depende de la distancia a la lente. Por lo tanto, aquellos sistemas que se encuentran muy cercanos, como vamos a ver, son muy poco eficientes para generar el fenómeno de lentes. Es así que estos autores hicieron una predicción teórica y concluyeron que estos mismos sistemas, ubicados a un redshift más lejano, alrededor de 0.1,
iban a ser capaces de generar un fenómeno de lente gravitacional débil o fuerte detectable. Bueno, a continuación les voy a comentar un poco el formalismo que vamos a usar a lo largo del trabajo. No voy a ser muy meticuloso en las cuentas porque, bueno, son muy extensas, pero voy a mencionar los puntos más interesantes que me van a servir para comentar el trabajo. Bueno, las lentes gravitacionales, en principio, son un fenómeno, como vemos en el video, un fenómeno geométrico que se debe a la presencia de un campo gravitacional muy fuerte, como puede ser un sistema de galaxias, como un grupo o un cúmulo. La presencia de este campo gravitacional desvía los rayos de luz de galaxias más lejanas, lo que va a producir que las imágenes que observamos de estos objetos esté distorsionada. Acá vemos en la imagen, es una imagen real de un cúmulo, en el cual vemos la presencia de grandes arcos elongados cerca del centro, y también vemos, marcado con círculos amarillos, dos imágenes que corresponden exactamente al mismo objeto ubicado por detrás del sistema. Este tipo de fenómenos de multiplicidad de imágenes y de grandes arcos es lo que se conoce como el fenómeno de lentes fuertes, y ocurre en las regiones más centrales de los cúmulos. Nosotros nos vamos a enfocar en el régimen de lente débil, que ocurre a separaciones angulares más grandes, donde la distorsión no es tan espectacular, si se quiere, sino que es imperceptible a simple vista, y necesitamos recurrir a un análisis estadístico para lograr detectar el fenómeno. Bueno, para plantear en forma esquemática el fenómeno, utilizamos lo que se denomina la aproximación de lente fina, en el cual asumimos que las distancias involucradas entre el observador, la lente y la fuente son mucho más grandes que la escala física del potencial, que denominamos lente. Este potencial, por lo tanto, al ser tan pequeño en escalas relativas, podemos asumir que se encuentra ubicado en un plano. Por lo tanto, definimos que el fenómeno ocurre en dos planos: el plano de la fuente, que es nuestra galaxia de fondo, que va a emitir luz, simbolizada con la estrellita negra, la cual va a emitir luz, y este rayo de luz, al intersectar el plano de la lente, va a ser desviado por el potencial gravitacional y va a llegar a nosotros, al observador. La dirección aparente, por lo tanto, va a ser diferente de la posición verdadera, y esto va a generar, bueno, tanto distorsiones en la forma de la galaxia, de la fuente, como posiciones, posiciones diferentes. Entonces, bueno, podemos generar, a partir de este esquema, podemos encontrar lo que se denomina la ecuación de la lente, la cual me relaciona la posición verdadera de la fuente con la posición observada mediante lo que se denomina el ángulo de deflexión. Este ángulo de deflexión va a contener toda la información geométrica y física de nuestra lente. Es la distribución de masa. Esta distribución de masa, en particular nosotros vamos a analizar la distribución de masa de los grupos compactos, nos va a servir para analizar bueno, las propiedades de la lente. Bueno, sin entrar mucho en detalle en las cuentas, las lentes gravitacionales el fenómeno está descrito por lo que se denomina la matriz jacobiana, la cual vemos que está descrita por dos términos. El primer término es una matriz identidad, acompañado de un símbolo kappa. Esta cantidad kappa se denomina convergencia, y es simplemente la densidad de masa superficial eh, proyectada, o sea, integrada en el plano de la lente. Esta densidad de masa superficial va a estar reescalada con factores geométricos que dependen de la distancia del sistema. Por lo tanto, la convergencia es una cantidad adimensional.
como vemos, la convergencia está acompañada por una matriz de identidad, lo que nos indica que la distorsión inducida en la forma de los objetos va a ser isotrópica. Es decir, que dada una fuente que podemos considerar, perdón, si consideramos una fuente de forma intrínseca circular, la convergencia va a introducir una distorsión isotrópica, es decir, va a agrandar o va a achicar la forma de la fuente, pero manteniendo su forma. Luego introducimos lo que es la cantidad del shear. Este shear es una cantidad compleja de dos componentes, gamma 1 y gamma 2, podemos expresarlo de esa forma, que como vemos está acompañado por una matriz que no es identidad, sino que presenta una dirección preferencial. Esta dirección preferencial nos va a decir que la imagen se va a distorsionar en esa dirección preferencialmente. Va a sufrir una distorsión mayor a lo largo de esa dirección. Por lo tanto, el efecto combinado, como vemos en el ejemplo, va a ser el efecto combinado de la lente gravitacional va a ser el de inducir una elipticidad. Esto lo podemos describir de otras formas. Bueno, si consideramos nuevamente una fuente circular de radio Eren, la elipticidad inducida va a estar dada por las cantidades que acabamos de definir, la convergencia y el shear, y en particular en el régimen que nos interesa trabajar a nosotros, que es el régimen de lentes débiles, estas cantidades son muy chicas, son mucho menor aún. Por lo tanto, eh, esta suposición nos lleva a encontrar una relación entre la elipticidad observada y el shear. Y encontramos que son, en el régimen de lentes débiles, son iguales. Sin embargo, tenemos un problema de fondo muy importante, y es que las galaxias en el universo no son intrínsecamente circulares, sino que todas ellas tienen una elipticidad intrínseca. Por lo tanto, cuando nosotros observamos una galaxia y medimos su elipticidad, esta elipticidad distorsionada va a ser una combinación entre la elipticidad intrínseca de la fuente y el shear inducido por la lente. Esta elipticidad la podemos expresar en dos componentes también, E1 y E2 en principio. Y bueno, para solucionar este problema, ya que nuestro interés es encontrar la cantidad, o sea, el shear, que es la cantidad de interés que tiene la información física de nuestro sistema, la distribución de masa, para poder encontrar esta cantidad, entonces, la solución reside en promediar las elipticidades observadas en una población muy grande de galaxias, ya que si asumimos que todas las orientaciones intrínsecas de las galaxias en el universo son aleatorias, que no hay una dirección preferencial, al promediar todas estas elipticidades intrínsecas, el promedio se desvanece y da cero. Por lo tanto, en el promedio de una gran población de galaxias de fondo, volvemos a encontrar que al estimar la elipticidad, estamos estimando directamente el shear de la lente. Y este resultado es bastante importante, ya que tenemos un estimador directo de nuestra distribución de masa simplemente por observar la forma de las galaxias de fondo. Bueno, resulta conveniente expresar el shear en dos componentes en vez de E1 y E2, que definimos arbitrariamente antes, en dos cantidades, tangencial y lo que se denomina la componente cruzada. La componente tangencial va a estar dirigida siempre en forma tangencial al centro de nuestra lente, como vemos en el diagrama. Esto se denomina el modo E. Y la componente cruzada es difícil de explicar quizás, pero se define como una componente que está a 45 grados de la componente tangencial. Los potenciales gravitacionales se sabe que no pueden producir distorsiones del modo B. Por lo tanto, todas las distorsiones
que produce la gravedad en el fenómeno del lente gravitacional está dado por el modo E. Por lo tanto, si podemos describir nuestro sistema de coordenadas en el modo E, nos simplifica mucho el análisis. En particular, utilizamos el resultado de Bartleman de 1995, quien encuentra que al promediar en un anillo cerrado todas las componentes tangenciales del GIR, encuentra una relación directa con la convergencia, que era nuestra distribución de masa adimensional. Esta relación es lo que se denomina un contraste de densidad. Nos va a ser de bastante utilidad en este trabajo y va a ser nuestro estimador principal. También en este resultado teórico, Bartleman encuentra que el promedio del shear cruzado es exactamente cero. Por lo tanto, en este sistema de referencia que hemos adoptado, si nosotros hacemos el promedio de las elipticidades tangenciales en un anillo de una población de galaxias de fondo, estamos encontrando directamente el shear de nuestra lente, mientras que la componente cruzada se desvanece. Por lo tanto, acá tenemos nuestra estrategia de análisis, la cual consiste en observar una población de galaxias de fondo, estimar sus elipticidades y calcular sus componentes tangenciales. Nosotros vamos a realizar bines anulares concéntricos con el centro de la lente, que son nuestros grupos compactos, y en cada anillo vamos a calcular los componentes tangenciales de las galaxias de fondo y calcular el promedio de sus elipticidades. Bien, este análisis es válido para una lente, ¿sí? Es decir, para un sistema individual. Sin embargo, nosotros necesitamos recurrir a un método que se denomina stacking, por su nombre en inglés, significa apilamiento, y consiste en sumar estadísticamente la señal de muchos sistemas individuales, ya que bueno, los grupos compactos son sistemas, como les mencionaba, muy poco numerosos, de 4 a 6 galaxias, por lo tanto son sistemas muy poco masivos y su poder para generar un señal de lente es muy bajo. Por lo tanto no son detectables individualmente. Es por esto que recurrimos a este método en el cual sumamos artificialmente la señal de una muestra de grupos compactos, lo cual nos permite estudiar el comportamiento medio de todos estos sistemas. Es por esto que ya no podemos trabajar con el shear que les comentaba, sino que trabajamos con lo que se denomina el contraste de densidad, que es simplemente multiplicar el shear por una cantidad geométrica, la cual nos da un estimador que es independiente del redshift. Esto nos permite hacer un apilamiento de todos los grupos, por más que se encuentren a distinta distancia. Bueno, por lo tanto, nuestro estimador va a ser este contraste de densidad, delta sigma, que va a estar dado por la siguiente expresión, que es un promedio de todas las galaxias, de la componente tangencial de todas las galaxias, multiplicado por este factor geométrico y con un peso estadístico asociado. Bueno, una vez que estimamos nuestros perfiles de contraste de densidad, procedemos a ajustar modelos físicos. En particular vamos a recurrir a la esfera singular isotérmica, la cual viene dada por la dispersión de velocidad, o sea, viene parametrizada por la dispersión de velocidad de las partículas. Por lo tanto es un modelo simple que es bastante utilizado en el análisis de lentes, y esto nos va a permitir, a partir de la dispersión de velocidades, encontrar la masa característica de los sistemas. También vamos a utilizar el modelo de Navarro-Frenk-White, el cual está parametrizado por dos parámetros: el radio 200, el cual es el radio del cual la densidad del halo es 200 veces la densidad crítica del universo, y el parámetro de concentración, que define, bueno, qué tan concentrada está la materia en el halo. Y a partir de este
modelo también podemos estimar una masa M200 característica. Estos son los dos modelos que vamos a trabajar en el análisis. Bueno, entonces, habiéndoles comentado toda la parte técnica quizás, vamos a comentar los resultados. En principio nosotros vamos a trabajar a lo largo del trabajo con el catálogo de Maconachi de 2009, que está basado en el relevamiento Sloan, en particular el Data Release 6. Estos autores aplicaron el criterio de Hickson clásico que les comenté al principio y lograron identificar más de 70.000 sistemas. Asimismo, estos autores encuentran en trabajos previos basados en simulaciones numéricas que aplicando este criterio, alrededor del 30% de estos sistemas identificados son realmente sistemas ligados gravitacionalmente, lo cual es un número bastante bajo y trae todos estos problemas. O sea, el resto, el 70% restante, son sistemas que tienen estos problemas de galaxias en proyección falsamente clasificadas como miembros. Bueno, estos autores crearon dos catálogos. El catálogo A, que está basado en una muestra de galaxias hasta una magnitud 18 en la banda R, lo cual resultó en un catálogo de alrededor de 2.300 grupos compactos. Luego hicieron un segundo catálogo con una muestra de galaxias eh, más profunda hasta magnitud 21, lo que resultó en un catálogo de más de 74.000 grupos compactos. Nosotros, como les comentábamos, necesitamos recurrir a la mayor cantidad de grupos posibles para así en el método de apilamiento lograr aumentar estadísticamente la señal de lente débil que podemos detectar, ya que al estar haciendo promedios, esto es un análisis estadístico y al promediar la mayor cantidad de sistemas posibles, la incerteza es menor. Por lo tanto, recurrimos al catálogo de Maconachi. Nosotros vamos en esta parte a enfocarnos en una muestra en el rango de redshift de 0.06 a 0.2. Vamos a hacer un corte en brillo superficial hasta 25 magnitudes por segundo de arco cuadrado, debido a que los autores eh, también estimaron que si uno considera muestras cada vez más brillantes en brillo superficial, el porcentaje de sistemas ligados va aumentando. En particular, este corte en 25 magnitudes por segundo de arco cuadrado aumenta la población de sistemas ligados hasta alrededor del 50%. Esto produce, nos limita a trabajar con una muestra de 6.257 grupos compactos en todo el campo del Sloan. Nosotros vamos a, en esta parte, trabajar con imágenes directas del Sloan, por lo que nosotros vamos a ser quienes identificamos las galaxias de fondo y medimos sus formas. Entonces nosotros vamos a enfocar en aquellas imágenes cuyo sin, es decir, la cantidad que va a estar, me va a condicionar fuertemente el análisis de lente débil, que es el fenómeno de borroneamiento, digamos, de la atmósfera, el cual produce que la luz proveniente de objetos lejanos, estrellas, galaxias, se dispersa. Y por lo tanto, la forma que vamos a estimar va a ser muy ruidosa y va a estar borroneada. Por lo tanto, si trabajamos con aquellos con un sin muy bajo, la forma que vamos a estimar va a estar mejor medida. Esto hace que la muestra se nos reduzca un poco más y terminamos con una muestra final de 5.568 grupos compactos en todo el campo de los nodos. Entonces ahora les voy a pasar a comentar cómo es el análisis para estimar la medición de las formas de las elipticidades que necesitamos en el análisis. Nosotros obtenemos las imágenes astronómicas del relevamiento Sloan, en particular en las bandas R e I. A partir de esto,
creamos un catálogo de objetos con el software Sextractor, el cual primero lo ejecutamos con un nivel de detección muy alto para detectar objetos muy brillantes. Esto nos va a permitir en una primera instancia identificar cuáles son las estrellas en el campo. Esta identificación de las estrellas nos permite identificar el zinc y bueno, y nos va a permitir eh, determinar cuál es la forma eh, de, la, de la PCF. Esta PCF es, eh, es la forma funcional, digamos, del zinc, de la distribución de la luz que va a sufrir una fuente puntual como una estrella. Nosotros con el Sextractor vamos a utilizar algunos parámetros como la magnitud, el brillo superficial de los objetos, el full width, es decir, el ancho a mitad de altura, y un índice de estelaridad que calcula Sextractor. Como vemos, las estrellas, como son objetos puntuales, el tamaño que vamos a observar va a ser directamente el del zinc. Todas se van a ver distorsionadas por el zinc y van a presentar el mismo ancho a mitad de altura. Nosotros las estimamos en una primera instancia en la región roja que vemos ahí. El resto de los objetos pueden llegar a ser galaxias o también falsas detecciones. Una vez que tenemos calculado los parámetros iniciales, procedemos a clasificar todos estos objetos en falsas detecciones, estrellas y galaxias. Las estrellas, como les mencionaba, siguen una relación eh, magnitud contra brillo superficial que es lineal. Por lo tanto, nosotros sabemos del gráfico anterior, las seleccionadas van a caer en esta recta que vemos marcada en la región roja. Por lo tanto, nosotros nos delimitamos a considerar que las estrellas son aquellas que siguen esta relación lineal eh, y que tienen un full width muy parecido al valor del zinc que estimamos previamente, con una tolerancia de 0,8 píxeles. También consideramos aquellas estrellas que tienen un índice de estelaridad muy cercano a 1, en particular mayor a 0,8. Las falsas detecciones las consideramos como aquellas que tienen un valor mucho más chico que el zinc. En particular, nuestro criterio fue considerar aquellas que tienen un zinc, que tienen un full width, perdón, más chico que el zinc, menos 0,5 píxeles. Entonces, estos objetos los catalogamos como falsas detecciones. Y bueno, el resto de los objetos consideramos que son galaxias, que en este gráfico vemos que son los puntos, los círculos negros. Las cruces son las falsas detecciones y los triángulos en la región roja, que siguen la relación lineal, son las estrellas. Una vez identificadas las galaxias y las estrellas, procedemos a determinar la forma de la PCF para luego poder corregir la forma que vamos a medir de las galaxias por este fenómeno. Para determinar la forma de la PCF utilizamos las estrellas y, utilizamos en primer lugar el software IntoShape, el cual eh, está diseñado para trabajar a la par con Sextractor. Y bueno, utilizamos para medir en primera instancia la PCF las estrellas, ya que consideramos que son objetos puntuales. Por lo tanto, nosotros podemos eh, modelar la forma de la PCF y al convolucionarlo con la forma intrínseca del objeto, en particular una delta de Dirac para las estrellas, podemos iterar sobre la forma real del objeto en la imagen hasta que nuestro modelo converja y ese consideramos que es el modelo real de la PCF. Una vez encontrado la PCF en las estrellas, podemos eh, proceder a medir la forma de las galaxias. Ahora, nuevamente iterando el modelo convolucionado con la PCF que acabamos de determinar y bueno, iterando y calculando el residuo en la imagen real y de esta forma
cuando el algoritmo converge, hemos encontrado el modelo que mejor describe la forma intrínseca de la galaxia. Aquí vemos un ejemplo de cómo estamos corrigiendo la PCF. En particular acá lo aplicamos una vez que calculamos la PCF en las estrellas, volvemos a aplicarle el modelo a las estrellas mismas para ver si recuperamos la forma intrínseca que debería ser una delta de Dirac. A la izquierda, estos son dos imágenes, de grupos compactos diferentes. Cada fila corresponde a un grupo compacto diferente, antes y después de la corrección por PCF. A la izquierda vemos la forma de las estrellas antes de la corrección por PCF y vemos la escala en píxeles arriba a la izquierda. Luego de corregida la forma por la PCF, vemos que la escala en píxeles, la escala relativa, digamos, disminuye y es menor a un píxel, lo cual consideramos que se corresponde con una delta de Dirac, y a la vez vemos que las orientaciones son aleatorias. Ya no se ve un patrón definido, que es el patrón de PCF del telescopio. Bueno, como vemos, la corrección por la PCF la estamos reconstruyendo bastante bien, y esto nos permite ahora corregir la forma de las galaxias por este fenómeno, nuevamente con Into Shape. Una vez corregida la forma de las galaxias, ya podemos pasar a seleccionar lo que denominamos las galaxias de fondo, es decir, aquellas que realmente se encuentran distorsionadas por el fenómeno del lente gravitacional. En este trabajo en particular utilizamos un criterio fotométrico en el cual seleccionamos como galaxias de fondo aquellas que tienen una magnitud en la banda R entre una magnitud MP y una magnitud máxima de 21. Este límite en 21 lo ponemos para evitar trabajar con galaxias mucho más débiles, cuya forma esté mal medida, digamos, que tengan mucho error en su estimación de forma. La magnitud límite inferior más brillante, MP, la calculamos a partir del catálogo de rayos fotométricos de Cupón y colaboradores, en donde utilizamos los rayos fotométricos y hacemos bines en magnitudes y tomamos aquella magnitud límite tal que la fracción de galaxias por detrás de nuestro redshift de la lente es mayor a 0,7. Por lo tanto, estamos considerando que nuestra población de galaxias de fondo tiene una probabilidad de 0,7 de estar por detrás de nuestra lente. Bueno, ahí en la imagen vemos un diagrama color-magnitud en la banda R e I, R-I, el color, contra la magnitud R. Las dos líneas sólidas representan la línea de la izquierda, el valor MP, y la región sombreada representa todo el rango, la línea sólida representa el valor medio de MP para toda nuestra muestra de grupos compactos, y la región sombreada representa todo el rango de valores de MP que cada grupo compacto toma, digamos. Y la línea sólida de la derecha representa el corte en 21 magnitudes. Bueno, una vez elegidas las galaxias de fondo y habiendo estimado sus parámetros de forma con Into Shape, procedemos a estimar las componentes de interés, es decir, los componentes tangenciales y cruzadas. Una vez que tenemos que estas componentes se calculan mediante una simple rotación de las galaxias, digamos, para orientarlas según el eje tangencial. Una vez encontradas estas componentes, ya podemos proceder a medir los perfiles de shear y estimar la masa de estos sistemas. Entonces, en este trabajo, para empezar, como necesitamos hacer en primera instancia perfiles de shear centrados en el grupo compacto,
En primera instancia, no sabemos a ciencia cierta cuál es el centro del potencial gravitacional de estos sistemas, por lo tanto, proponemos tres centros, eh, tres candidatos a centros, los cuales van a estar definidos, van a estar dados por la galaxia más brillante, por un lado, el centro geométrico del círculo mínimo, por otro lado, y el centro medio de las galaxias pesadas por su luminosidad. Considerando estos tres centros, construimos los perfiles del Shear. En estos gráficos vemos en el eje Y, vemos que estos gráficos están divididos en dos paneles. El panel superior, el eje Y corresponde a la cantidad que habíamos mencionado, que es el delta sigma, o el contraste de densidad, que, bueno, yo voy a seguir denominando shear, pero técnicamente es el contraste de densidad. Y en el panel inferior vemos la componente cruzada a 45 grados, que como hemos mencionado, debería ser idealmente 0. Y como vemos, realmente es compatible con 0. El perfil del shear, como vemos, está hecho en bines radiales, y le hemos ajustado los modelos CIS y NFW, y hemos incorporado además un análisis de descentrado. Preferí no mostrar el análisis de fórmulas, el análisis teórico de los descentrados, porque me pareció que no valía la pena, sino simplemente que es considerar que estos sistemas pueden estar descentrados, y consideramos que esos descentrados siguen una distribución gaussiana. Por lo tanto, nuestros perfiles van a estar un poco modificados. La línea sólida negra corresponde con el perfil centrado del modelo CIS, y la línea sólida roja es el modelo CIS descentrado. Como vemos, la región central se deprime. La señal de la lente decae. Esto se debe justamente a que el centro de la lente, el potencial, está desplazado. Bueno, como vemos, en el caso del NFW, lo mismo, la línea a trazos negra corresponde con el perfil centrado, y la línea a puntos roja corresponde con el perfil NFW descentrado, y vemos que nuevamente la región central decae bastante. Los puntos corresponden a nuestras estimaciones, y vemos que bueno, están bastante bien definidos, y en particular, para tratar de optar por un centro, en este caso optamos por el centro medio pesado por luminosidad, el cual consideramos que es el más cáspid, por decirlo, más puntiagudo, es decir, que en la región central los puntos están mejor descritos por un modelo centrado. Si bien estos perfiles son bastante ruidosos, esto no es concluyente, o sea, no se puede descartar completamente que los otros centros sean mejores, pero con estos datos podemos considerar que el centro pesado por luminosidad es mejor. Y bueno, vemos en los valores ajustados para cada modelo que, en particular para el pesado por luminosidad, que los grupos compactos están descritos por un modelo CIS correspondiente a una dispersión de velocidades de 270 km por segundo. Bueno, y con masas características de alrededor de 24 masas, 24 por 10 a la 12 masas solares. Como vemos, las masas NFW son consistentes, pero bueno, en este caso son consistentes dentro de las incertezas. Bueno, una vez considerado el centro pesado, considerando ahora que el centro medio pesado por luminosidad es el que mejor describe el centro del potencial, procedemos en el resto del análisis con esta elección de centro. Ahora intentamos realizar un análisis de la dependencia de la masa de los grupos compactos mediante sus propiedades físicas. Para esto consideramos el radio físico de los grupos compactos, su brillo superficial y un índice de concentración medio pesado por luminosidad. Este índice de concentración está dado por el índice de concentración individual de las galaxias, definido como el radio que encierra el 90% de la luz,
sobre el radio que encierra el 50% de la luz. Este índice de concentración de las galaxias es un muy buen indicador del tipo morfológico de las mismas, siendo aquellas galaxias elípticas o tempranas, se encuentra que tienen valores de concentración más grandes que las galaxias espirales o tardías. Por lo tanto, nosotros, para cada sistema, consideramos un índice de concentración medio expresado por la luminosidad de cada galaxia. Luego, considerando la distribución de cada uno de estos tres parámetros, dividimos cada muestra en dos, considerando la mediana, es decir, considerando el 50% de los sistemas hacia un lado, o sea, a valores de menor radio físico y mayor radio físico, menor brillo superficial y mayor brillo superficial, y igualmente con el índice de concentración. Encontramos que no hay diferencia en la señal de la lente, en la masa estimada finalmente, para las muestras de menor y mayor radio físico, y tampoco para las muestras de menor y mayor brillo superficial dentro de nuestras incertezas. Sin embargo, sí encontramos una diferencia, una leve diferencia para las muestras de menor y mayor índice de concentración. En particular, vemos que las de mayor índice de concentración presentan una señal de lente más fuerte, es decir, una masa más grande y un parámetro de la dispersión de velocidades más grande. El hecho de que la muestra de mayor índice de concentración nos esté indicando que, a ver, el hecho de que la muestra de mayor índice de concentración muestre una señal de lente más fuerte, nos puede estar indicando que aquellos grupos compactos con mayor índice de concentración pueden tener menos contaminación por galaxias en proyección. Las galaxias en proyección, al no estar ligadas realmente al sistema, van a generar que la señal de la lente disminuya. Por lo tanto, consideramos que aquellos sistemas con mayor índice de concentración tienen menos galaxias en proyección, y en particular están compuestas por galaxias de un tipo morfológico temprano. Bueno, sin embargo, como vemos en las incertezas, estos resultados no son muy concluyentes, pero la tendencia se puede notar. Acá vemos los perfiles derivados para las muestras de menor índice de concentración a la izquierda y de mayor índice de concentración a la derecha, y acompañado de una imagen de ejemplo de cómo son estos sistemas. Como vemos, los sistemas de menor índice de concentración están compuestos por galaxias azules, tipo tardías, y las galaxias de grupos de mayor índice de concentración son más bien tipo temprano y elípticas. Y como vemos en el perfil, si bien son muy ruidosos, ya que al haber dividido la muestra en dos, la estadística disminuye, vemos que la intensidad de la señal en la muestra de mayor índice de concentración es mayor. Bueno, un breve resumen de esta parte hasta ahora. Analizamos una muestra de grupos compactos del catálogo de Maconachi, desarrollamos un pipeline capaz de analizar imágenes del Sloan y determinar la forma de las galaxias de fondo, lo que nos permitió hacer el análisis de lente débil. Estudiamos tres candidatos a centros diferentes. En particular, encontramos que el centro medio pesado por luminosidad parece ser el que mejor describe el centro del potencial. También observamos que aquellos grupos compactos con índice de concentración superior muestran una señal más fuerte, lo que puede estar indicando una menor fracción de galaxias en proyección. Ahora procedemos a la segunda parte del análisis, en el cual trabajamos en colaboración con Elizabeth González y con Martín Mackler en Brasil, y tuvimos acceso a este catálogo nuevo de lentes gravitacionales, el denominado Stripe 82, en la región verde que mostramos en el mapa. Muestra la referencia la región del Sloan,
la región gris clara, como para tener una referencia nada más. Y bueno, la banda amarilla en el centro es la banda de la galaxia. Este catálogo es de gran calidad fotométrica, tiene un SIG muy bueno, entre 0.6 y 0.7 típicamente, y una cobertura de cielo de aproximadamente 160 grados cuadrados. Con este catálogo, con esta mejora considerable en la estadística, procedemos a eh, hacer, a retomar el trabajo previo en el cual había quedado quizás inconcluso el análisis la dependencia de la señal de la lente con los parámetros físicos de los grupos compactos. Por lo tanto, en esta parte seleccionamos una nueva muestra de grupos compactos en la región del Stripe 82 y decidimos agrandar la muestra de lentes considerando los rayos fotométricos, ya que los grupos compactos, al haber sido identificados con un criterio puramente fotométrico, no todos ellos cuentan con una estimación de rayos espectroscópicos. Por lo tanto, en esta sección decidimos agrandar la muestra considerando rayos fotométricos. Nos enfocamos ahora en el rango de redshift de 0.2 a 0.4, extendiendo el rango de redshift del trabajo anterior, que llegaba hasta 0.02. Esta extensión, el rango de redshift, también lo podemos lograr gracias a la mayor profundidad lograda por el catálogo Stripe 82. Nuestra muestra final consiste en 975 grupos compactos. Bueno, como vemos en el diagrama de la derecha, los rayos fotométricos tienen una buena relación en relación a los rayos espectroscópicos para aquellas galaxias de grupos compactos que sí cuentan con estimaciones espectroscópicas. Bueno, vemos que la relación, a pesar de la dispersión, sigue bastante bien la relación identidad. Bueno, una vez seleccionados los 975 grupos compactos, procedemos a seleccionar las galaxias de fondo. Para esto utilizamos diversos parámetros que acompañan al catálogo de lentes débiles del Stripe 82, en particular que el fit class sea igual a 0, es decir, que la convergencia en la medición de la forma haya sido exitosa, que la magnitud de las galaxias sea menor a 24.7, que el redshift fotométrico de las galaxias de fondo sea mayor al redshift de la lente, más un margen de 0.1 para evitar estar incorporando galaxias que estén no por detrás sino por delante, pero que debido al error en los rayos fotométricos hayan sido mal estimados y casualmente puedan llegar a ser superiores al redshift de la lente. Por eso este margen de 0,1 nos asegura que estamos siendo más conservadores. Y finalmente el parámetro odds, que es un parámetro de calidad de los rayos fotométricos. Tratamos de trabajar con aquellas galaxias que tienen un ratio fotométrico bastante bien determinado, en particular que este parámetro de calidad sea mayor a 0,5. Bueno, una vez seleccionadas las galaxias de fondo y teniendo nuestra muestra, procedemos a hacer los perfiles de densidad y estimar las masas. Como vemos el perfil de la muestra total, nuevamente vemos el panel superior, que es la componente tangencial, y en el panel inferior es la componente cruzada, que debería ser idealmente 0. Vemos en el perfil de Shear que está en la muestra total, que está descrita por un parámetro, por un modelo SIS de 226 km por segundo aproximadamente. Y bueno, está bastante bien definido. Ahora procedemos a analizar cómo podemos realizar un corte en velocidad relativa para tratar de descartar aquellos sistemas que tengan galaxias miembros que hayan sido falsamente catalogadas, digamos, como parte del sistema, pero que en realidad son galaxias en predicción. Para eso utilizamos un corte en velocidad relativa para aquellos grupos que tengan
rayos espectroscópicos, utilizamos un corte en velocidad relativa de 1000 km por segundo, y para aquellos que tengan estimaciones fotométricas, utilizamos un corte límite de 2 veces eh, la dispersión que habíamos estimado entre los redshifts fotométricos y los redshifts espectroscópicos. En los gráficos de la derecha vemos en el diagrama superior aquellos que tienen un corte en velocidad relativa mayor, o sea, aquellos sistemas que tienen una velocidad relativa máxima mayor a este corte límite, es decir, que consideramos que son aquellos que tienen realmente eh, galaxias en proyección, o al menos una galaxia en proyección. Y vemos que el valor de la dispersión de velocidades ajustada para el modelo SIS disminuye con respecto a la muestra total. En el caso de la muestra del diagrama inferior, estamos considerando aquellos grupos con un corte en velocidad relativa menor a esta velocidad límite, considerando que estos sistemas tienen miembros eh, ligados gravitacionalmente, o al menos con una fracción bastante menor en galaxias en proyección. Y vemos que realmente la dispersión de velocidades, es decir, la intensidad de la señal, aumenta con respecto a la muestra total. ¿Sí? Entonces vemos por un lado que la muestra total corresponde a una señal media de 226 km por segundo, y al considerar sistemas con mayor fracción de galaxias en proyección, esta señal se degrada, cae su valor, y cuando consideramos sistemas con mayor fracción de sistemas genuinos, esta señal se intensifica. Luego procedemos a hacer el análisis en los parámetros, en sus muestras de los parámetros físicos. En particular podemos ahora considerar, en vez de dos muestras divididas en la mediana, la estadística ahora nos permite hacer quintiles, es decir, 5 muestras de igual cantidad de sistemas, considerando las distribuciones de brillo superficial y de concentración. Bueno, ahí vemos las distribuciones, a la izquierda de brillo superficial y a la derecha de concentración. Comenzamos por el brillo superficial. Aquí les muestro el quintil, es decir, la muestra de mayor brillo superficial, que, bueno, volviendo al diagrama anterior, se corresponde con la cola de la izquierda, en el diagrama de la izquierda, se corresponde con los sistemas más brillantes en la cola de la distribución. Vemos ahora que la señal se intensificó más, aumentó a más de 300 km por segundo. Esto bueno, nos está indicando, como había estimado Maconachi y colaboradores, que efectivamente al hacer un corte en brillo superficial estamos restringiéndonos a sistemas cada vez con fracciones superiores en sistemas ligados. Luego procedemos a estimar para los siguientes quintiles, cada vez más débiles en brillo superficial. Vemos arriba a la izquierda el segundo quintil en brillo superficial. Vemos que la señal es de 270 km por segundo aproximadamente para el modelo SIS. El tercer quintil ya vemos que la señal decae un poco más, se empieza a hacer más ruidosa y se corresponde con una dispersión de velocidades de 230 km por segundo aproximadamente. Luego, para el cuarto quintil, ya cada vez más brillantes los sistemas, más débiles los sistemas, la señal se degrada mucho más y no podemos detectar una señal confiable, digamos. Y bueno, aquí vemos cómo el perfil, los puntos medidos, son bastante ruidosos y bueno, la señal detectada en este caso es de 150 km por segundo, pero vemos que el ruido es bastante grande. El quinto quintil directamente no se los muestro para ahorrarles la explicación, pero la señal se rompe por completo y la señal es cero. Luego pasamos a la distribución, al análisis de la distribución de concentración. Acá les muestro el quintil de mayor concentración, es decir, aquellos que corresponden con sistemas que tienen galaxias de tipo temprano, o sea, mayor fracción de galaxias tipo temprano. Estos sistemas vemos que tienen una
señal bastante bien definida que se corresponde con un modelo SIS con dispersión de velocidades de 336 kilómetros por segundo. Luego paso a mostrarles el resto de los quintiles. Vemos el primer quintil en concentración que tiene una señal de 247 kilómetros por segundo, el segundo ya se degrada a 170 y el tercero ronda los 250 kilómetros por segundo. Y el cuarto directamente no pudimos detectar señal nuevamente. Por lo tanto vemos que la señal más fuerte se concentra en el quintil, vuelvo para atrás, en el quinto quintil, valga la redundancia. Y en el resto de las submuestras la señal es bastante ruidosa. Para ver si esto es un problema de estadística, digamos, de que, bueno, efectivamente en el quintil de mayor concentración estábamos considerando sistemas masivos y por eso la señal está mejor definida, y quizás en los otros los sistemas son menos masivos. Procedemos a aumentar la estadística combinando las otras 4 submuestras, y aún así, teniendo 4 veces más estadística, vemos que la señal es bastante débil y ruidosa, de alrededor de 200 kilómetros por segundo. Por lo tanto, esto nos está diciendo que realmente eh, en, el, la submuestra de mayor concentración se estarían concentrando aquellos sistemas con menor contaminación por galaxias en proyección. Bueno, aquí un resumen de la estimación de las masas en función del brillo superficial y de la concentración. Vemos que para las masas, para el brillo superficial, las masas decaen suavemente hacia brillos superficiales más débiles, mientras que para la concentración las masas son ruidosas, fluctúan un poco y la mayor señal se encuentra en la última submuestra. Bueno, acá les mando un resumen de esta parte, en donde, bueno, mejoramos la estadística de lentes, considerando el catálogo de lentes de la colaboración Stripe 82, y bueno, esta mejora sustancial en la calidad de lentes nos permitió hacer un análisis más detallado en función de los parámetros físicos de los grupos compactos, encontrando que aquellos grupos compactos compuestos por galaxias más concentradas, es decir, con galaxias tipo temprano, tienen una señal de lente mejor definida, con mejor relación señal-ruido y mayor masa. Por otro lado también ocurre un efecto similar con los grupos compactos de mayor brillo superficial, al encontrar que bueno, aquellos de mayor brillo superficial presentan una señal de lente más significativa. En estos dos casos consideramos que esta variación en la señal de lente se debe por una variación en la fracción de galaxias en proyección. También puede deberse claramente a un efecto de que estamos considerando sistemas masivos, pero probablemente el efecto más fuerte sea eh, el de la fracción de galaxias en proyección. Bueno, ahora paso a contarles la última parte del trabajo, en el cual realizamos una nueva mejora en la calidad en la estadística de lentes gravitacionales, y lo que nos permitió hacer un análisis en función del redshift. En particular, ahora vamos a combinar 3 catálogos de lentes: el Stripe 82 que mencionamos previamente, el Kilo Degree Survey, por sus siglas KITS, y el CFHT Lens. Estos 3 catálogos, bastante utilizados en el análisis de lentes débiles, ocupan diferentes regiones en el cielo. Como vemos acá está delimitada con verde la región del Stripe 82 utilizada previamente, en azul la del catálogo KITS, y en magenta los campos del CFHT Lens. Bueno, para ver que estos catálogos puedan ser combinados, vamos a realizar un test de control. Si bien estos 3 catálogos de lentes han sido analizados con el mismo software de lentes débiles, lo cual asegura que haya una homogeneidad en la estimación de las formas, nosotros procedemos a hacer un análisis para, bueno, asegurarnos que no estamos introduciendo ningún sesgo en la combinación.
Para esto utilizamos el caso de los cúmulos RedMapper, que son cúmulos bien masivos y tienen una señal de lente bastante bien definida. En el panel superior izquierdo les muestro la distribución de galaxias de fondo que contribuye cada relevamiento. En azul está el catálogo CS82, que es el catálogo Stripe 82 que mencionábamos previamente, y bueno, en rojo el CFHT Lens y en verde el HITS. La selección de las galaxias de fondo lo hacemos de forma similar como lo hacemos en el Stripe, pidiendo que tengan los ratios fotométricos estén bien determinados a través del parámetro odds, que el peso estadístico esté bien determinado también, que sea mayor a 0, que la determinación de las formas haya convergido, es decir, que Fitch sea igual a 0, que las máscaras estén bien determinadas, que los redshift de estas galaxias se encuentren por detrás de nuestras lentes con un margen de 0.1 y en particular debido a que cada catálogo, cada relevamiento tiene particularidades técnicas diferentes, hacemos un corte en el redshift máximo de las galaxias de fondo, que bueno, son las recomendaciones que acompañan a cada relevamiento. ¿Sí? En particular para el Stripe, un redshift máximo de 1.3, para el HITS de 0.9 y para el CFHT Lens nuevamente de 1.3. Una vez seleccionadas las galaxias de fondo para los cúmulos RedMapper, vemos abajo les muestro a la izquierda la señal de la componente tangencial de los cúmulos RedMapper diferenciado para los tres casos en particular, para los tres elevamientos. Y vemos que bueno, la señal es coincidente. En el caso de la derecha, muestro exactamente lo mismo, es el perfil del bell shear multiplicado por la distancia radial. Es decir, bueno, aquí me quedó un R mayúscula en el eje Y, pero es el R minúscula, el mismo R minúscula que vemos en el eje X. Es decir, multiplicamos la distancia radial por el perfil de shear y esto nos permite amplificar las características del perfil y nos permite ver con mayor facilidad si hay algún sesgo en la señal. Y vemos que los tres catálogos, la señal producida por los tres catálogos es consistente entre sí. Luego procedemos a hacer una calibración de los ajustes que nosotros estamos realizando, para lo cual tomamos un caso de la literatura reciente de Pereira y colaboradores del 2018, quienes hicieron ajustes en 4 bienes de riqueza en particular, considerando un modelo un poco más complejo de los que les comenté hasta ahora. En particular, ellos consideraron un perfil NFW con una fracción de los sistemas bien centrados, más una fracción de los sistemas descentrados. Bueno, utilizando este modelo, ajustamos en los mismos bienes de riqueza que trabajan Pereira y colaboradores, y vemos que bueno, los perfiles están bastante bien definidos, con muy buena resolución en cada uno de los bienes, y acá hay una comparación de los valores ajustados en la masa y en la fracción de sistemas centrados para cada uno de los bienes de riqueza. Como vemos, el valor de las masas es consistente en los dos casos, pero en nuestro caso el error en la estimación de la masa es 3 veces menor, lo cual es consistente debido a que nosotros utilizamos una estadística mayor. No recuerdo si les comenté, pero Pereira y colaboradores utilizaron en su trabajo solamente el catálogo del Stripe 82. Aquí nosotros utilizamos ese catálogo, más el kit, más el CFH Lens. Esto nos lleva a una estimación de las masas mucho mejores. Bueno, si bien estas masas están mejor definidas, esta mejor definición en los perfiles de lente nos, eh, nos da lugar quizás a plantearnos la posibilidad de considerar perfiles más complejos, modelar la distribución de masa un poco más precisa, considerando la contribución bariónica de las galaxias miembro de los cúmulos, o también el denominado término del segundo halo, que considera los halos vecinos de los cúmulos RedMapper a escalas más grandes.
pero bueno, eso probablemente quede para un trabajo posterior. Finalmente, considerando que estamos realizando la combinación de manera correcta, procedemos a trabajar en los grupos compactos. Seleccionamos nuevamente la muestra en las regiones de estos tres catálogos. Aquí les resumo en la tabla la cantidad de grupos compactos que aporta cada relevamiento en los tres rangos de Redshift que nosotros vamos a utilizar, vamos a analizar. Como vemos, en total tenemos 3.490 grupos compactos, los cuales, bueno, hemos sumado bastantes también gracias a que hemos agrandado la muestra con residuos fotométricos nuevamente, que vemos aquí a la derecha la relación entre el redshift fotométrico y el redshift espectroscópico para aquellas galaxias miembros que sí cuentan con redshift espectroscópico. Bueno, vemos que los residuos se comportan bastante bien alrededor de la identidad. Y nuevamente seleccionamos, procedemos ahora a seleccionar las galaxias de fondo, lo cual lo hacemos de forma equivalente a como lo hicimos previamente. Acá vemos alguna distribución de los parámetros en función del redshift. En particular vemos el brillo superficial, cómo van los sistemas que son cada vez más débiles en términos del brillo superficial hacia redshifts superiores. Vemos que la concentración en particular no presenta grandes variaciones, sino que se mantiene alrededor de algún valor medio. La luminosidad total, abajo a la izquierda, expresada en términos del logaritmo de la luminosidad en la banda R, vemos que aumenta para redshifts superiores, lo cual es un efecto directo del catálogo de Maconachi, ya que ellos trabajan con el catálogo Sloan, con galaxias del relevamiento Sloan, pero con una muestra que no es completa en volumen, por lo tanto están considerando galaxias cada vez más brillantes a redshifts superiores. Y bueno, eso claramente se ve reflejado en la luminosidad. Y también lo podemos ver en el diagrama de abajo a la derecha, el cual corresponde a la magnitud aparente de la galaxia más brillante en función del redshift. Y como vemos, la galaxia más brillante es cada vez más débil a redshifts superiores. Bueno, realizamos los perfiles, estimamos las masas en función de los tres rangos de redshift en los que vamos a trabajar. Como vemos, acá a la derecha se encuentra para este primer bin en redshift de entre 0.05 y 0.2 encontramos la muestra total que tiene una dispersión de velocidades para el modelo SIS de 170 km por segundo con un perfil que podemos considerar que es un poco ruidoso. Luego hacemos un corte en velocidad relativa, como habíamos mencionado previamente, para considerar aquellos sistemas que estén realmente ligados gravitacionalmente, o al menos cuya fracción de galaxias en proyección sea mínima. Vemos que la señal, si bien es consistente, presenta un valor en la dispersión de velocidades de 186 km por segundo, es un poco superior, pero se encuentra dentro de las incertezas. Pasamos ahora al segundo rango en redshift, entre 0.2 y 0.4. Vemos en la muestra total, a la izquierda, que la dispersión, el perfil está mejor comportado, o sea, está mejor definido, los puntos, los bines, y la señal corresponde con una dispersión de velocidades de 256 km por segundo. Si ahora realizamos el corte en velocidad relativa para disminuir la fracción de sistemas contaminados por galaxias en proyección, vemos que la señal aumenta, es decir, la intensidad del perfil aumenta hacia valores de 300 km por segundo. Nuevamente esto es consistente con lo que habíamos visto previamente, ya que consideramos que aquellos sistemas con una contaminación por galaxias en proyección disminuye o degrada la señal de la lente, disminuyendo efectivamente su valor. Por lo tanto, acá vemos que al considerar aquellos sistemas con una fracción mínima de galaxias en proyección, la señal aumenta. Luego, para el último bin en redshift, entre 0.4 y 0.6, vemos a la izquierda una señal ya más ruidosa, porque al irnos cada vez más lejos,
la estadística de galaxias de fondo disminuye, vemos que encontramos una dispersión de velocidades correspondiente al modelo SIS de 360 km por segundo, y al realizar el corte en velocidad relativa, vemos que este ajuste no cambia, se mantiene en el mismo valor. Esto, bueno, nos llamó la atención, ya que esperaríamos un comportamiento similar a lo que esperábamos antes, pero puede deberse justamente también a un efecto de la incompletitud en el catálogo, en la muestra base de galaxias que utilizó Maconachi y colaboradores para identificar sistemas. Esto quiere decir que a rayos altos, si uno encuentra galaxias muy luminosas entre sí, es muy probable que realmente estén ligadas gravitacionalmente, y por lo tanto este corte ya no es tan efectivo porque ya no existe tanta contaminación por galaxias en proyección. Bueno, acá una tabla resumiendo estos valores, donde vemos más claramente, en particular para las masas características M200 para los modelos SIS y NFW, aumentan de rango de bin a bin en redshift. Para redshift superiores, la masa es cada vez mayor. Asimismo, consideramos que si analizamos las incertezas y los valores del ajuste, de la bondad de ajuste de la chi cuadrado reducida, vemos que es lo más, para el modelo SIS, perdón, es más chico que el valor del NFW, es más cercano a 1, por lo tanto consideramos, tanto por las incertezas en las masas, las incertezas relativas en las masas, como por los valores de la chi cuadrado, que el modelo SIS describe mejor la distribución de masa de los grupos compactos, al menos dentro de nuestras incertezas. Y bueno, y acá finalmente les dejo un resumen en el cual, bueno, combinamos tres catálogos de última generación de lentes gravitacionales: el Strike 82, el Kilo Degree Survey y el CFHT Lens, obteniendo muy buenos resultados, mejorando la estadística bastante, lo cual, bueno, se ve reflejado en las estimaciones de las masas y en el poder diferenciar ahora los modelos entre un modelo y otro, cosa que antes no podríamos haber hecho. Estudiamos la relación, la dependencia de la masa de los sistemas en función del redshift, encontrando que sistemas a mayor redshift son cada vez más masivos, pero esto es un resultado directo de efectos de incompletitud en el catálogo de grupos compactos de Maconachi. Y bueno, eso sería todo. ¿Me escuchan? Sí, excelente la exposición. Agradecemos, realmente un trabajo espectacular y felicitaciones. Y bueno, esperamos ahora los comentarios, consideraciones y preguntas. Primero va a hablar los miembros del tribunal. No sé si miembro externo, Patricia, quiere comenzar. Bueno, hola Martín, sí, estuvo muy buena la exposición y el trabajo. Yo tengo una pregunta, en realidad tengo un solo comentario que tiene que ver con la conclusión de que el perfil isotérmico describe mejor que el perfil Navarro-Franke-White, que es lo que mostraste utilizando varias muestras. Pero bueno, tengo dos preguntas. Una que me acaba de surgir cuando así hiciste la presentación, y es que cuando hiciste el análisis de control con la muestra RedMapper, ahí ajustaste solo un Navarro-Franke-White para hacer la comparación con el autor, con los resultados anteriores, y el ajuste es muy bueno. ¿Probaste ajustar un isotérmico ahí para ver
porque después el isotérmico aparece como mejor ajuste cuando empezás a dividir por submuestras. Y entonces ahora me surgió la duda de que si es la estadística o qué tan fuerte, o sea, qué tan confiable es la estadística que tenés para diferenciar los dos tipos de perfiles. Bueno, en principio, está buena la pregunta. No ajustamos un perfil de la esfera singular isotérmica para los cúmulos masivos, los RedMapper, que estoy mostrando ahí en pantalla, eh, porque se considera que estos cúmulos ya están, los halos de materia oscura ya están relajados, y justamente en estos casos, el perfil de Navarro-Frankie Watt se construyó específicamente para este tipo de halos relajados, masivos, y los perfiles de la esfera singular isotérmica se ha encontrado que describen mejor los perfiles en galaxias individuales, en sistemas mucho más masivos, menos masivos, perdón. La esfera singular isotérmica, bueno, se considera que tiene los efectos de, bueno, quizás este es el mejor, la mejor muestra de grupos compactos. El hecho de que el material pueda irradiar y pueda colapsar hace que los perfiles sean más picudos, o al menos de alguna forma eso se considera más Kasky, y siguen mejor esta relación de la ley de potencia que es la esfera singular isotérmica. Puede ser efectivamente que no tengamos la resolución indicada, puede ser también que quizás nuestro modelado se quede corto, digamos, que necesitemos hacer un modelado más complejo, como considerar quizás el término del segundo halo, pero eso ya entra en una escala mucho más grande que lo que estamos considerando acá. He visto trabajos en donde describen en forma individual la contribución de las galaxias satélites, o sea, de un halo central, más los halos individuales de las galaxias satélites, todos con perfiles de NFW, y describe bastante bien. Sin embargo, bueno, acá la estadística no es tan buena, la resolución quizá en los perfiles para cerciorarnos, o sea, para descartar completamente el NFW, para nada, pero en base a nuestras incertezas vemos que quizás hay una tendencia a preferir el modelo isotérmico. Sí, yo creo que el resultado es interesante y justamente quizás no me quedó tan claro cuando leí la tesis que inferían algún tipo, porque una cosa es que el sistema esté relajado y otra cosa es que esté además dominado o que tenga un efecto más grande de los variones. Entonces me parece súper interesante el trabajo ojalá que puedan continuar y aumentar la estadística y encontrar una correlación o algún tipo de relación entre la distribución de los variones digamos, y la señal que encuentran acá y poder distinguir eh, o poder describir mejor las distribuciones de la materia oscura. Pero bueno, quizás me parece, bueno, esa era básicamente mi pregunta. Así que por mí estoy bien. Gracias. Gracias, Jorge. Continuamos con los otros miembros del tribunal, la doctora Eugenia Díaz. Hola, ¿se me escucha? Bien. Yo tengo un par de preguntitas por ahí, una en consonancia con Patricia, y por ahí preguntarte un poquito más allá. Si bien yo también soy una poco convencida de que el perfil sí se esté ajustando mejor que los Navarro, no me es obvio por los errores y por las mismas mediciones que tenés de tu cuadrado. Pero la pregunta, y bueno, creo que es esta la respuesta que estoy buscando. ¿En cuánto influye si lo ajustás con el CIS o si ajustás con el Navarro? ¿Cuánto te cambia, por ejemplo, la estima de masa? Si es que es significativa esa diferencia. Bueno, las estimas de masa para el modelo CIS son superiores. Como vemos ahí en la tabla, en todos los casos son mayores. Quizás para el primer rango
las diferencias estén dentro de las incertezas entre sí, pero ya para rangos superiores, para el segundo rango, la diferencia es bastante, porque es un 20-30%, y bueno, o sea, por lo que inferimos de los ajustes, realmente el error relativo, perdón, en las masas, es decir, el valor de la masa dividido en su error, está mejor, es mejor, digamos, la relación para los Higgs que para los LCWS. Y bueno, las pi cuadrado también notamos que son más cercanos a 1 en todos los casos, lo cual no quiere decir que estén bien ajustados, sino que simplemente están estos datos, el Higgs se comporta mejor que el LCWS, ¿no? Una comparación nada más relativa entre estos dos datos. Bien, y una cosita más, vos contaste allá al principio que esta muestra de compactos que está usando, de acuerdo con sus autores, en el mejor de los casos, cuando pones cortes en el brillo superficial, puedes tener un 50% de contaminación. ¿Vos testeaste por ahí qué efecto tiene el poner estos grupos aleatorios en lo que son los perfiles? O sea, construiste unas muestras de grupos random, ¿sí? Que serían básicamente ese 50%, y a ver cómo te da la señal de estas lentes. ¿Probaste qué efecto hace eso? O sea, Y por ahí ese achatamiento que le ves hacia el centro puede ser algo relacionado con esto. creo que no entiendo bien la pregunta. O sea, si construí una muestra de control aleatoria, digamos, sin ningún tipo de Sí, criterio, sacando el 50% de los grupos, ¿o así? sí, básicamente eso. Eso lo hicimos en la primera parte del trabajo, donde consideramos dos muestras. O sea, en la parte donde trabajamos con datos de lente del SNON, como dividíamos las muestras en dos por la mediana, consideramos para estimar a ver si los errores que estábamos estimando, las diferencias relativas entre las muestras eran significativas, estimamos esto con el contraste y sacar el 50% de los grupos random sin ningún criterio. Y bueno, si encontramos que el error era grande, digamos, y sobre todo cuando las otras muestras con tinte superficial y en radio físico no presentaban diferencia entre sí, sino más bien era la muestra en concentración, que se separaba, creo que era 220 y 300 para la dispersión de velocidades del Higgs. Y bueno, dada la dispersión que encontramos en los análisis de control, lo que veíamos que era consistente, digamos, como que había una tendencia, no era significativa, quizás a un sigma recién era la diferencia, pero bueno, después logramos con el análisis de los slides lograr ver en más detalle esa relación y ver que sí, efectivamente hay una correlación entre las masas y parámetros de precisación. Sí, más o menos. Después creo que lo charlamos un poco más. Mi pregunta es cuál es el efecto de los alineamientos aleatorios que contiene tu muestra sobre tus perfiles. Bueno, pero y sumo una más. Acá que vos encontrás que la muestra que tiene mayor concentración, al tener un mayor sigma, vos le asignas o interpretás que esa muestra podría ser un poco más confiable, sí, que podría ser un estimador de cómo seleccionar grupos que no sean alineamientos. Y decir, bueno, estas son las muestras que contienen mayor fracción de tipos tempranos. Y por ahí habría que mirar un poquito, yo no me acuerdo ahora, solo me surgió ahora que te escuchaba en la presentación, cómo van, por ejemplo, los icónicos grupos de Hickson, aquellos en los que más interacciones se les encuentran, son principalmente formados por
galaxias espirales, ¿no? Los que tienen mayor fracción de espirales tienen mayor sigma y demás, como que iría un poco hacia el otro lado, ¿no? Pero, Sí. Bueno, con el tema de las alineaciones, no sé si te termino de entender bien la pregunta, pero cuando nosotros consideramos sistemas que consideramos que están alineados, perdón, que tienen mayor fracción de galaxias en producción, es decir, que están muy contaminados, la señal de la lente se degrada un montón, se vuelve ruidosa y disminuye el valor efectivo de la señal de la lente. Mientras que para aquellos, eso lo vemos así bien rápido. En este caso, vemos, bueno, si consideramos este criterio válido, digamos, para diferenciar sí, entre aquellos eso es. que tienen mayor y menor fracción de galaxias en producción, vemos que, bueno, efectivamente, la señal para aquellos con mayor contaminación se degrada. Ese es el efecto que esperamos. Y que para aquellos que son mejor determinados, digamos, que tengan una contaminación mínima, la señal va a ser cada vez más pura, quisiera decir, o mejor definida, ¿sí? Que bueno, es lo que se empieza a notar ya cuando hacemos esos cortes del panel inferior. Sí, tal cual, esta era hacia esto iba la pregunta, ¿sí? Si este efecto con los delta B mayor que el Belin te ensucia todas las otras submuestras, ¿verdad? Cuando vos estás tratando de estudiar concentraciones y demás, va mezclado este efecto y te puede estar achatando los perfiles. Pero sí, era hacia este lado la pregunta. Bien, eso lo consideramos en la tesis, no lo mostré acá, pero bueno, por ejemplo, para la concentración hicimos estos mismos sentidos, considerando los cortes en Berlín, o sea, consideramos primero los cortes en Berlín, después hicimos el análisis de concentración, no lo mostré acá para no extenderme mucho, pero las tendencias son exactamente las mismas, digamos. Más allá del valor específico que estemos ajustando, la tendencia siempre es la misma de la señal degradarse para sistemas con menor concentración y degradarse para sistemas con menor concentración y aumentar, o sea, definirse más, ser más intensa para sistemas de mayor concentración, considerando o no el corte en velocidad relativa. Bueno, yo soy, gracias. Muy bien, continuamos con el último miembro del tribunal, el doctor Emanuel Gallo. No sé si el tribunal quiere adelantar su dictamen, si no, tiene una instancia privada, entiendo, luego de la presentación. Adelante, Emanuel, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, Hola, ¿me escuchan? sí, sí. Perfecto. Bueno, Martín, en primer lugar, felicitaciones, me parece un excelente trabajo. Gracias. Y bueno, mis preguntas son básicamente tres, algunas son bien genéricas. En primer lugar, ustedes utilizaron un perfil tipo isotérmico y el NFW, y en algunos de los gráficos, por ejemplo, como se ve en la página 51 de tu slide, bueno, y la 34 que mostraba recién, se ve que en la región lejana pareciera que ninguno de los dos llega a sitiar completamente bien, porque la barra de error parece que queda fuera. ¿Han probado con otro tipo de perfil, por ejemplo, un NFW generalizado, donde uno tiene algunos parámetros extra para jugar y ver si pueden llegar a tener un mejor fiteo y también caracterizar la masa en esos casos? No. La verdad que consideramos, creo que no consideramos el NFW generalizado, pero sí consideramos o debatimos considerar este modelo, pero en vez de utilizar bueno, eso creo que no lo mencioné, pero nosotros restringimos los grados de libertad en vez de los dos parámetros clásicos, el radio 200 y la concentración,
la concentración la fijamos con una relación de Duffy de 2008, que viene dada en función de la masa del átomo. Entonces solo ajustamos el radio 200 o la masa, un solo parámetro libre. Esto es porque, bueno, son perfiles realmente ruidosos y sumar grados de libertad pensamos que no va a mejorar el análisis, y nuevamente las tendencias deberían mantenerse, digamos. O sea, las tendencias se van a mantener, supongo, utilizando el modelo que utilicemos. Y el tema de los dos, en este caso de los dos puntos finales que se levantan, puede ser por la presencia del segundo halo, que probablemente deberíamos haberlo considerado y nosotros lo subestimamos, y sería necesario ahí quizás considerar, pero la contribución ahí es muy, muy débil, digamos. Recién el segundo halo, el segundo término segundo halo, toma su pico en 5 megaparsecs. Acá estamos ajustando hasta 2 megaparsecs. Por lo tanto, acá pensamos que la contribución es mínima, digamos. Pero sí, probablemente el hecho de que se levanten estos dos puntos sea por eso. Bien, gracias Martín. Y otras dos preguntas más de índole genérica. Una es si es factible estudiar otro tipo de perfiles que no sea esféricamente simétrico, o debido a las técnicas de apilamiento se ven limitados por el redondeo a usar perfiles esféricos. Y la última, más genérica todavía, es que vos, en las conclusiones, decís que podría llegar a utilizar estas técnicas para el estudio de lentes en filamentos y en voids. Me gustaría si podrías ahondar un poquito más en qué situaciones están considerando y les gustaría estudiar. Bueno, sí, acá hay varias cosas que no incluí en la tesis por diversas cuestiones técnicas. Bueno, hay una sección que debatimos, que consideramos mejor sacar. Acompañada de esa sección, este capítulo final, digamos, en rango de Redshift, nuestra idea original era hacer un análisis del entorno y de la elongación del halo. O sea, alejarnos de la simetría esférica y considerar la elongación de los halos. Sin embargo, ese análisis, bueno, orientando todos los sistemas en función de su semieje mayor, y ver, bueno, ajustar perfiles que no son simétricos, sino que tienen bueno, una elipticidad asociada. Y bueno, ese análisis se nos complicó por diversas cuestiones técnicas, así que no llegó a la tesis final. Lo consideramos, al menos, hicimos el intento y no pudimos. Y finalmente, lo que me comentás de voids y filamentos, sí, ahora en el postdoc tenemos pensado trabajar con filamentos y voids. En primer lugar con filamentos, y en vez de hacer perfiles, bueno, seguramente también vos vas a hacer perfiles, pero la idea supongo que va a ser más que nada hacer reconstrucciones en 2 dimensiones. En vez de trabajar con el shear, trabajar con la convergencia, que es la densidad de mapa, en el plano del cielo directamente. Eso nos va a permitir, bueno, hacer un análisis en 2 dimensiones y alejarnos de la simetría esférica. Y con respecto a voids, bueno, eso está la idea, pero también sería muy interesante hacer. Lo interesante de los voids es que son subdensidades, por lo tanto estos perfiles, bueno, ya no podemos utilizar estos perfiles, hay que optar por otro modelado, y en particular estos perfiles de densidad son negativos, ¿sí?, debido a las subdensidades. Bueno, es bastante interesante, y esas técnicas todavía hay que desarrollarlas, pero estamos en eso. Bien, gracias Martín. Gracias a vos. Muy bien, antes de pasar a las felicitaciones, que tenemos algunas ya pedidas, tenemos 2 preguntas de los participantes, de los asistentes. Comienza la doctora Cintia Figueroa, y luego un comentario por Elizabeth González. Hola, hola Martín. Sí, una. No sé qué pasa.
yo la que hace eco. Tuvieras, no sé qué puede estar pasando. ¿Lo estás viendo desde dos pantallas diferentes, algo así? Desde una. A ver, ahí. Ahí está, ahora sí. Mejor, dale. Bueno, una de las preguntas, más o menos ya las respondiste, tiene que ver con el perfil simétrico de estos perfiles que estás usando para modelar la lente, ¿no? Pero igual hago la pregunta porque, o sea, ¿qué pasa o qué creen que puede pasar debido al hecho que sabemos que la estructura en gran escala está alineada, ¿no? Que hay alineamientos que puede también existir entre los grupos compactos, entonces cuando uno hace el stacking, cuando uno hace el apilamiento de estos grupos, no tendrías una distribución de materia que sea isotrópicamente distribuida. Yo, por lo general, cuando veo este tipo de problemas en los papers, veo que tienen en cuenta un poco el hecho del alineamiento de los sistemas. Quería saber si... Bueno, lo que intentaron hacer, no sé por qué fracasaron, pero si podrías comentar un poquito más sobre eso. Bueno, una de las, sí, es cierto que podríamos estar... ¿puedes apagar el micrófono, Cintia? Porque se acopla mucho. Dale, sí, sí, sí. Y no, después lo activamos. Sí, es cierto que podemos estar, o sea que de hecho estábamos observando toda la estructura en gran escala, digamos, en la proyección en la línea de la visual, pero la ventaja de la técnica del stacking es que justamente esas contribuciones se minimizan, digamos. No es que no estén, sino que uno al hacer el stacking, todas esas contribuciones, esa distribución de materia, se suaviza y se minimiza, y en el promedio resultante queda solamente la contribución de tu halo principal. De todas formas, me imagino que hay técnicas para considerar todo esto, técnicas del Cosmic Shear, digamos, que analizan eso, digamos, la desviación de la luz, no por sistemas en particular, sino por toda la distribución de la materia en el universo. Pero bueno, esos son análisis más sofisticados y tienen otro objetivo también, digamos. Acá, además, con las incertezas que tenemos nosotros, no creo que tengamos la posibilidad de detectar, de hacer un análisis más sofisticado para considerar esa contribución. Pero de todas formas, en el stacking eso se desvanece y no es tan predominante como el halo principal. No me acuerdo qué otra pregunta era. No, sí, tenía otra, pero todavía no la hice. Pero volviendo a esto, por ejemplo, algo muy trivial de hacer. ¿Ustedes vieron que después del stacking la distribución bariónica que tenían se correspondía a algo esférico? ¿La distribución bariónica? Claro, porque ustedes hacen stacking de galaxias, ¿no? Digo, más allá del modelado que después le hacen al halo oscuro, lo que sí pueden ver son las galaxias y al menos ver si después del stacking tienen algo, una distribución isotrópica de materia. Sí, o sea, de hecho, la distribución de las galaxias luego del stacking la estuve analizando en particular a ver si es realmente isotrópica, y si es isotrópica. Esto viene, bueno, de la mano del análisis que le comentaba, de que quería justamente hacer un análisis de la elongación de los halos, y estuve, bueno, investigando un poco de eso, y bueno, vi en particular esta distribución de las galaxias en el stacking, y es uniforme, es totalmente simétrica, digamos. No hay una distribución preferencial para ningún lado. Y bueno, con respecto a la contribución bariónica, hago un comentario, o bueno, no sé si querés preguntar otra cosa así. Sí, sí, la última cosita, cortito. ¿Hay otras estimaciones
de masas de grupos compactos medidas por otros métodos que no sean con lentes, como para saber comparar con los resultados tuyos? Sí, son estimaciones dinámicas utilizando Redshift, digamos, y midiendo la dispersión de velocidades. Eso lo tengo en la tesis, hago esa comparación con la dinámica, y la dejé de lado acá porque me pareció que iba a ser muy extenso ya. Por un lado, tenemos el tema de la contaminación por galaxias en proyección, lo cual al hacer la estimación de la dinámica, esas galaxias en proyección tienden a viciar la dispersión de velocidades hacia valores más grandes, porque están a rayos diferentes. Pero el valor que uno estima con las lentes gravitacionales disminuye en estos casos donde hay galaxias en proyección. Una vez considerados los casos donde nosotros pensamos que minimizamos esta contaminación, los casos dinámicos y de lentes están en buen acuerdo, digamos. Dale, Martín, gracias. Te dejo que hagas el comentario que querías hacer. Gracias. Bueno, sí, el tema de la contribución bariónica, hay otra forma de modelar también el halo, que es considerar, por ejemplo, acá en estos perfiles estoy iniciando los perfiles partiendo en 100 kiloparsecs, el radio interno. Y en otros trabajos donde se considera la contribución, se, digamos, descompone la señal de la lente en la señal por la materia oscura y por la materia bariónica, y empiezan a ajustar los perfiles desde quizás 10 kiloparsecs, un poco antes. Y en esos casos la contribución bariónica es del orden de la materia oscura, pero sin embargo acá a 100 kiloparsecs esa componente bariónica ya es menor al 5%, así que no, dado también nuestras incertezas, no es importante en nuestro caso. Eso nada más. Elizabeth González, ¿quería hacer un comentario? ¿No te escucho? ¿Estás ahí, Elizabeth? No sé qué escucho. Muy bien, también quería hacer unos comentarios en apreciaciones. Martín Macra, no sé si estás, Martín, en línea mientras entra Elizabeth. Sí, estoy. No, nada, solamente quería felicitar a Martín por el excelente trabajo. Tuve la oportunidad de acompañar un poquito, ¿cómo va? Estamos aquí lejos, pero ahora es como que todos estuvieran a la misma distancia, ¿no? Tuve la oportunidad de acompañar un poco del trabajo de Martín y, bueno, todo lo que mostró acá y lo que ya conocía es un excelente trabajo, así quería solamente felicitarlo. Muchas gracias, Martín. Un abrazo grande. Un abrazo. Eli, ¿ya está en línea? ¿Volvió a entrar? Me parece que todavía no. Bueno, te adelanto mis felicitaciones, Martín. Está con algunos problemitas, Elizabeth, ahí técnicos. Pero, bueno, no sé si querés hacer algún agradecimiento, algún comentario general. Yo me tengo que retirar unos minutos por otra tesis, pero, bueno, felicitaciones por el excelente trabajo a vos y a tu director y al tribunal. Muchas gracias. El tribunal, en realidad, perdón, yo no me quedó claro la dinámica de esta nueva forma, pero los miembros del tribunal sí queremos adelantar el dictamen, si es posible. Sí, seguro. Adelante, por favor. Entonces, bueno, como miembro externo del tribunal,
hemos analizado en detalle la tesis del licenciado Chalela, hemos evaluado y también hemos tenido en cuenta la presentación y como hemos visto hemos todo participado de su defensa. Y como conclusión de estas evaluaciones, este jurado considera que el trabajo realizado por el licenciado Chalela reúne las condiciones de originalidad y calidad científica que amerita la aprobación de la tesis doctoral. Entonces, en nombre de todo el jurado, quisiera felicitar a Martín, a Diego y, bueno, y a todos los que han contribuido al trabajo, pero sobre todo a Martín, y bueno, y sobre todo en estas circunstancias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, gracias a todos, gracias al jurado por las contribuciones, la verdad que estuvieron interesantes, y vamos a seguir, sin duda vamos a seguir trabajando y mejorando el trabajo y la versión final del escrito. Y bueno, agradecer a mis directores, a Diego, perdón. Bueno, creo que es un excelente trabajo y las circunstancias siempre amerita que cuando uno llega al final de esta tesis, siempre quiere terminar rápido, ¿no? Y fue un gran logro y un gran esfuerzo y creo que esto es muy bueno para todos y que ha sido hecho un trabajo súper bueno. Y bueno, felicitaciones, Martina. Tranquilo porque ahora... Felicitamos con un aplauso. Grande, Trinche. No, bueno, gracias. Muy bueno. A Diego, a Eli, gracias infinito, siempre. Bueno, a Gaia que está escuchando allá atrás. Bueno, a todos mis amigos, a mi familia que veo que están ahí todos. Y bueno, nada, gracias a todos. Chao, Trinchi. Gracias. Felicitaciones. Mariano. Sí, bueno.